Bueno, chicos, seguimos. ¿Están todos de vuelta? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. bueno, entonces seguimos. Está grabando, ¿cierto? ¿La figura está grabando? Sí, profe. Sí, Bien. sí. Sí, Entonces profe, sí. dijimos que al tener un polígono, decíamos que tener un polígono de fuerza cerrado que no admite resultantes, ¿sí? Este sistema se encuentra en equilibrio, ¿sí? Y de allí es donde podemos decir entonces que si en un cuerpo actúa un sistema de fuerzas, ¿sí? Concurrente a sistema de fuerza concurrente, para que haya equilibrio, el polígono de fuerza debe ser cerrado, ¿sí? Para que este sistema de fuerza que está actuando en ese punto, ¿sí? Tenemos un sistema de fuerza concurrente actuando en un punto. Para que haya equilibrio, al plantear el polígono de fuerza, este debe ser cerrado. Bien. ¿Quedó claro? ¿Hasta ahí quedó claro todo lo que es la solución gráfica? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Volvamos ahora con el punto 1 de composición de fuerza, pero ahora ya empezamos con la parte de lo que es solución analítica, ¿sí? Para la solución analítica, ahí vamos a considerar de vuelta también un sistema de fuerzas P1 y P2 aplicado en un punto, el cual por método del paralelogramo determinamos su resultante, ¿sí? Si nosotros trazamos un sistema de ejes ortogonales X, Y, ¿sí? Podemos hacer la proyección de todo este sistema de fuerzas sobre cada uno de los ejes, ¿sí? Y de allí es donde vamos nosotros a aplicar lo que es el método de las proyecciones, ¿sí? Para poder determinar justamente la resultante. La magnitud, la dirección y el sentido de esta resultante, ¿sí? Entonces, como dijimos, tenemos un sistema de fuerzas, por método del paralelogramo determinamos su resultante, trazamos un sistema de eje y vemos que la proyección de P1, ¿sí? O en realidad vemos que el P1 me forma un ángulo Φ1 con respecto al eje de la X, P2 me va a formar un ángulo Φ2 con respecto al eje de la X, y este resultante me va a formar un ángulo Φr con respecto al eje de la X, ¿sí? La proyección de P1, ¿sí? Con respecto al eje de las X va a ser igual a X1, ¿sí? Y este X1 es igual a P1 por el coseno de Φ1. La proyección de P2 con respecto al eje de las X es X sub 2, ¿sí? En donde X sub 2 es igual a P2 por el coseno de Φ sub 2. Y la proyección de la resultante con respecto al eje de la X es igual a X, donde X es igual a R por el coseno de Φ sub R. Voy a poner el láser, a ver quién me lo habilite. Ahí está. Espera un poquito. Bueno. Lo mismo hacemos la proyección de este sistema sobre el eje de las X, obteniendo que la proyección de P2 sobre el eje, el eje de las Y, obteniendo la proyección de P2 sobre el eje de la Y va a ser igual a I2, donde I2 es igual a P por el seno de Φ sub 2. La proyección de P1, ¿sí? Que yo la trasladé aquí por el método del paralelogramo para poder obtener ese punto Q. La proyección de P1 va a ser sobre el eje de la Y va a ser igual a I1, donde I1 es igual a P1 por el seno de Φ, y lo mismo que la proyección de la resultante va a ser igual a I, ¿sí? Ahora vemos que X es igual a X1 más X2, e Y es igual a I1 más I2, ¿sí? Es lo que plantea aquí. Por lo tanto, la proyección de la resultante sobre el eje de las X va a valer todo esto que tengo acá, R por el coseno de Φ sub R, que vale la sumatoria de las proyecciones de cada una de las componentes, y lo mismo con I, ¿sí?
haciendo ese mismo planteo en forma general, ¿sí? Podemos decir que la proyección de la resultante con respecto al eje de las X es igual a la sumatoria de las proyecciones de cada una de las componentes sobre ese eje, sobre ese mismo eje X, y la proyección de la resultante sobre el eje de la Y es igual a la sumatoria de las proyecciones de todas las fuerzas actuantes en el sistema sobre el eje Y. ¿Sí? Como yo veo que, como digo que X es uno de los lados, la proyección de R sobre el eje X, e Y es la proyección de la resultante sobre el eje de la Y, ¿sí? Vemos que esto me forma un triángulo rectángulo, por lo tanto, por Pitágoras puedo decir de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, de allí digo que la resultante es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado por Y al cuadrado, ¿sí? Obteniendo así la intensidad de la resultante, ¿sí? De igual modo, vi recién comenté de que esta resultante me forma un ángulo φ sub r con respecto al eje de las X. Por lo tanto, si yo digo que la tangente de φ sub r es igual a I sobre X, vamos para acá, me pasé, es igual a I sobre X, haciendo el arco tangente, puedo determinar cuánto es el ángulo, cuánto vale, cuál es el valor de φ sub r, obteniendo de esta forma la dirección de la resultante. ¿Sí? Y yo sabiendo, ¿sí? Que los signos de las proyecciones de X y de Y, ¿sí? Puedo determinar en qué cuadrante se va a encontrar la resultante. En este caso, los signos de X y de Y son positivos, por lo tanto, la resultante se encuentra en el primer cuadrante, porque X es positivo e Y es positivo en este cuadrante. ¿Ok? Por lo tanto, si tengo que X es positivo e Y es positivo, el resultante se encuentra en el primer cuadrante. Y el ángulo φ sub r, podemos decir que es igual a un ángulo φ. ¿Sí? Déjenme que le dibuje. A ver. Se lo voy a hacer muy... ¿Ok? Entonces, la resultante se encuentra en el primer cuadrante porque Y es positivo y X es positivo. ¿Sí? Entonces, ese ángulo φ sub r decimos que es igual a φ. Ahora, si la resultante, la proyección de la resultante sobre el eje X e Y me da de que X es negativo e Y es positivo, ¿sí? La resultante se encuentra en el segundo cuadrante. ¿Sí? Por lo tanto, φ sub r decimos que es igual a 180 menos φ. ¿Sí? Ahora, de igual modo, si hacemos la proyección de la resultante sobre los ejes, me determina dónde está la flechita. Acá está. Decimos que la proyección de las resultantes sobre los ejes X, ambas son negativas. Esperé que busque el láser. Acá está. Un poquito. Apaguen los micrófonos, chicos. Ambas son negativas, ¿sí? Entonces decimos que el resultante se encuentra en el tercer cuadrante y el valor de φ sub r va a ser igual a 180 más φ, ¿sí? Y si tenemos que X es positiva e Y es negativa, la proyección, la proyección del resultante sobre los ejes X e Y, una es positiva y la otra es negativa, lo encontraríamos en el cuarto cuadrante, por lo tanto podemos decir de que el ángulo φ sub r es igual a 360 menos φ. ¿Ok? De esa forma obtenemos el sentido de la resultante. Observen que aquí tiene este sentido, acá en el segundo cuadrante tiene este otro sentido, en el tercero para acá, para abajo, para abajo y a la izquierda, y en el cuarto cuadrante para abajo y a la derecha. ¿Sí? Ya hemos obtenido entonces la intensidad, la dirección y el sentido de esta fuerza resultante. ¿Sí? Y la recta de acción de esta fuerza resultante es básicamente la proyección de su dirección, ¿sí?
¿Por qué? Porque pasa por el punto de concurrencia, ¿sí? Entonces, la determinación de la recta de acción, ¿sí? Como yo conozco el punto de concurrencia, que es el punto A, ¿sí? Y conozco ese ángulo phi, la dirección, ¿sí? Su recta de acción no es ni más ni menos que esta que tengo planteada aquí. ¿Okay? Pero que voy a borrar esto que hice acá. Perfecto. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora sí, cuando yo hice el planteo general, ¿sí? Dije que X era igual a la sumatoria de todas las proyecciones, o sea, la proyección de las resultantes sobre el eje X es igual a la sumatoria de todas las componentes en X. Y la proyección de Y de las resultantes sobre el eje Y es igual a la proyección de todas las fuerzas actuantes en el sistema sobre el eje Y. Si estas sumatorias de fuerza fuesen igual a 0, ¿sí? Obviamente que no tendríamos resultante. La intensidad del resultante sería 0. ¿Sí? Y se dice que estas dos ecuaciones planteadas de proyección son las ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Que son las ecuaciones de equilibrio que ustedes plantean siempre para poder resolver los casos. Bien. Hasta el momento lo que vimos recién era determinar la resultante, o sea, lo que hicimos recién fue determinar la resultante haciendo el planteo de dos ecuaciones de proyección. ¿Sí? Pero la resultante también para un sistema de fuerza se puede obtener mediante una ecuación de proyección y una ecuación de momento, o mediante dos ecuaciones de momento. Bueno, veamos ahora este caso donde vamos a plantear una ecuación de proyección y una ecuación de momento. ¿Okay? Vamos a considerar un sistema de fuerza aplicado en un punto cualquiera, que es el punto A, ¿sí? Y vamos a plantear, a tomar momento, ¿sí? Respecto a un punto O, que dijimos que lo llamábamos como centro de momento, ¿sí? Entonces, según Varignon, aplicando Varignon, decimos que el momento de la resultante de este sistema de fuerza respecto a este punto es igual a la sumatoria de los momentos de cada una de estas fuerzas respecto al mismo punto. ¿Sí? Aplicamos Varignon, que es lo que tengo acá hecho. ¿Sí? Bien. Entonces, de esa forma puedo saber cuánto vale el momento del resultante porque sabemos que es igual a los momentos. Conozco la distancia de cada una de estas fuerzas al centro del momento y conozco la magnitud de cada una de estas fuerzas, su dirección, su sentido, entonces puedo saber cuánto vale el momento del resultante. Por otro lado, yo sé que el momento de esta resultante, que va a terminar siendo esta que tengo acá, yo por otro lado yo sé que el momento de esta resultante es igual a la sumatoria de los momentos de sus componentes, que van a terminar siendo esta y esta de acá. ¿Sí? Acuérdense que hasta ahora, hasta el momento, no tengo nada de esto, pero yo lo sé, ¿sí? Porque lo hemos estudiado, entonces sabemos que el momento de la resultante es igual a la sumatoria de los momentos de sus componentes. Entonces, si yo uno el punto O con el punto A, ¿sí? Y tengo esta recta OA, y trazo una normal desde el punto A, trazo una normal a esta dirección OA, ¿sí? Yo puedo decir que el momento, y tomar momento con respecto a O, entonces, si tomo un momento con respecto a O, puedo decir que el momento de la resultante es igual al momento, dijimos recién que era igual al momento de cada una de sus componentes. Entonces, una de sus componentes va a ser igual a esta dirección, ¿sí? Que se encuentra a esta distancia D, por lo tanto puedo decir que es igual a R' por D más R2', pero como la distancia, como esta R2' está contenida en el mismo eje, en la misma recta en el cual yo estoy tomando momento, no tengo distancia, es igual a 0, entonces me queda que el momento de la resultante respecto a O es igual a R' por D. ¿Sí? Como el momento del resultante con respecto a O, yo ya lo calculé, yo sé cuánto vale, porque lo determiné por Varignon, y sé cuánto vale la distancia, puedo despejar y saber cuánto vale la resultante prima. Entonces, conozco la magnitud de la resultante prima, ¿sí?
sé que actúa sobre esta recta de acción, ¿sí? Y su sentido también lo puedo saber porque sé cuál es el signo del momento de la resultante. Entonces pude determinar esta resultante prima. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Siendo esta una de las componentes de la resultante. Bueno, ahora lo que hago es trazar un eje cualquiera, un eje ZZ, en una posición cualquiera, ¿sí? Y hago la proyección de todas estas fuerzas, ¿sí? La proyección de todas estas fuerzas actuando en este punto A, hago la proyección sobre el eje Z, ZZ, ¿sí? Al hacer la proyección y hacer la sumatoria de fuerza, obtengo que A2'M es la resultante de la proyección de toda esta fuerza sobre este eje. ¿Sí? Y a la vez, yo sé de que al existir una resultante, puedo también proyectarla sobre este mismo eje y sé que esta resultante de toda esta fuerza sobre este eje va a ser la proyección de la resultante sobre este eje. ¿Sí? Por lo tanto, si yo, por el extremo de esta fuerza resultante, trazo una dirección normal, ¿sí? Y por el extremo de esta de R', que es una de las componentes de la fuerza resultante, trazo una paralela a la dirección OA, esta paralela de dirección OA y esta normal por el extremo de la proyección de la resultante sobre el eje, se van a cortar en un punto M', ¿sí? Entonces, al unir el punto M' con el punto de concurrencia del sistema de fuerza, obtengo la dirección, la magnitud y el sentido de la fuerza resultante. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Bien. Y conociendo esta magnitud, esta fuerza resultante, ¿sí? Puedo obtener cuánto es la magnitud al hacer la proyección de esta resultante sobre el eje OA, puedo obtener cuánto es la magnitud, sentido de la resultante R', ¿sí? Porque la dirección sé que va a estar siempre sobre el eje OA. Entonces puedo saber la magnitud y el sentido de R2'. ¿Ok? La condición que se debe cumplir para poder hacer este planteo es que este eje ZZ, ¿sí? Nunca sea normal a la dirección OA. ¿Sí? Se debe cumplir que el eje ZZ no sea normal a la recta OA. ¿Por qué? Porque si esta recta ZZZ yo lo coloco normal a la dirección OA, ¿sí? La proyección de esta componente R, ¿sí? O sea, sobre ese mismo eje va a coincidir que la proyección de esta componente es igual a la de la resultante. Por lo tanto, me va a faltar un elemento para poder determinar este punto. ¿Sí? Yo voy a tener que la proyección de todas estas fuerzas sobre este eje va a ser igual a la proyección de la componente de la resultante. Me está faltando un elemento para poder determinar este punto. Entonces no es viable la solución. ¿Sí? Entonces, para poder plantear una ecuación de momento y una ecuación de proyección, se debe cumplir esa condición de que esta recta OA, ¿sí? Nunca sea normal a la recta, perdón, que esta recta ZZ o esta dirección ZZ nunca sea normal a la recta OA. ¿Está claro? Bueno, supongo que sí. Sí, profe, sí. Bueno. Veamos ahora el caso del planteo de dos ecuaciones de momento. Bueno. Teniendo en cuenta lo que dijimos hace un ratito, esto es más o menos lo mismo. ¿Sí? Tenemos un sistema de fuerza en el cual en el punto A que están aplicados en el punto A, todo este sistema de fuerza está aplicado en el punto A, y lo que queremos hacer es determinar la resultante, esta resultante R, de este sistema de fuerzas.
Entonces, voy a tomar momentos respecto a dos puntos, el punto M y el punto N. Bueno, tomando momentos respecto al punto M, primero, ¿sí? Puedo decir que el momento de la resultante, según Varignon, el momento de la resultante respecto a M es igual a la sumatoria de los momentos de todo este sistema de fuerzas respecto al mismo punto. Entonces, de allí ya conozco cuánto vale el momento de la resultante respecto a M. ¿Sí? De igual modo, como explicamos recién, si yo uno el punto M con el punto A, obtengo esta recta, entonces puedo trazar una normal a esta recta AM, ¿sí? Y puedo tomar momento con respecto a este punto M y decir que el momento de la resultante también va a ser igual al momento de cada una de sus componentes. Entonces, si yo digo que sobre esta normal, supongo que sobre esta normal va a estar actuando una de las componentes y sobre la misma recta dirección AM actúa la otra componente, R2', ¿sí? Entonces puedo decir que el momento de la resultante con respecto a M dijimos que era igual a los momentos de cada una de sus componentes y como la componente R', ¿sí? No sabemos la dirección, va a ser 0 porque está contenida en la misma recta de acción que la recta que estoy tomando momento, ¿sí? O sea, la recta de acción de esta R', pasa por el centro de momento, me va a quedar de que el momento de resultante respecto a R es igual a R' por D, a R' por D. De allí puedo despejar cuánto vale R', ¿sí? Porque conozco D y conozco el momento del resultante. De igual modo, tomo momentos respecto al punto A, ¿sí? También, tomo momentos respecto al punto N, ¿sí? Y por Varignon digo que el momento de las resultantes respecto a N es igual a la sumatoria de los momentos de cada una de todas estas fuerzas con respecto a este punto, entonces sé cuánto vale el momento de la resultante. Hago el mismo análisis de recién, uno el punto N con el punto A, ¿sí? Y trazo su normal, entonces voy a decir que sobre esta normal y sobre la misma sobre esta misma recta se van a encontrar las componentes de R y tomo momento con respecto a N y digo que el momento de la resultante respecto a N es igual a los momentos de cada una de sus componentes. Entonces puedo, de esta forma, sabiendo que R1 es igual a 0, porque su recta de acción pasa por el centro de momento, puedo obtener cuánto vale R2'. ¿Sí? Perdón. A ver, espera que se me hizo un lío. Puedo ver R1'. Puedo saber cuánto vale R1'. R1'. Despejando de acá, exactamente. Sé cuánto vale el momento de los resultantes respecto a R, sé cuánto vale la distancia 1, por lo tanto puedo despejar cuánto vale R1'. ¿Sí? Por lo tanto, sabiendo la magnitud, que lo acabo de calcular, de R' y R1', sabiendo que actúan sobre esta recta de acción y sobre esta otra recta de acción, y sabiendo su sentido, porque sabiendo los signos del momento de la resultante, puedo saber los sentidos, ¿sí? Trazo una paralela por el extremo de R', una paralela a OA, y por el extremo de R1' trazo una paralela a NA, MA y NA. ¿Sí? Esas dos paralelas se van a cortar en un punto, que es el punto S, el punto S con el centro de momento, perdón, el punto con el punto A, que es donde está aplicada el sistema de fuerzas, ¿sí? Y obtengo la magnitud, dirección y sentido de la resultante. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno. No saben lo que me duele la garganta de tanto hablar. De las 9:30 que estoy hablando, chicos. Le di la clase al 2S1 y ahora a ustedes. Bueno. Bueno, quedó claro entonces. ¿Estás girando ese profe, no? ¿Cómo? ¿Eso gira o no? No.
No te escucho. ¿Esos dos giran? Porque dice dos ecuaciones de momento. No, porque este sistema de fuerza, la resultante de este sistema de fuerza es esta que tengo aquí, ¿entendés? Entonces, básicamente, no sé qué cuerpo será, sobre qué cuerpo estará aplicado, pero si es un cuerpo cualquiera, la tendencia de este sistema de fuerza es de trasladarlo hacia este sentido. Puede ser, por ejemplo, que cada uno de esos sistemas de fuerza sean personas tirando hacia afuera, por ejemplo. ¿Puede ser? De Claro, nuestro hogar. tranquilamente. Tranquilamente. Haz cuenta que este punto es un poste, ¿sí? Sí, Y cada uno de estos es una persona que está tirando con este sentido, ¿sí? Y con esa intensidad, ¿sí? El resultado final va a ser que ese poste va a tender a desplazarse, ¿sí? En este sentido. Ah, claro. ¿Entendés? Sí. Porque se obtiene porque justamente esta es la resultante de todo este sistema de fuerza. Lo que pasa es que no sabíamos su magnitud, su dirección y su sentido. La forma de determinar su magnitud, dirección y sentido, en este caso, es planteando dos ecuaciones de momento. ¿Sí? Podríamos haber planteado una ecuación de momento y una ecuación de proyección, o podríamos haber trazado un par de sistemas de ejes X, y haber planteado dos ecuaciones de proyección. Eso se elige según los datos del problema, sería. Según los datos del problema, exactamente. Tal cual. Gracias, profe. Bueno, veamos ahora lo que es la descomposición de fuerzas, la solución analítica. Recibimos la composición, en donde obteníamos la resultante, ¿sí? Según un sistema, y para el caso bueno, que dijimos que con la composición lo planteábamos estas tres ecuaciones, ¿sí? Dos ecuaciones de proyección, una ecuación de proyección y una de momento, o las dos ecuaciones de momento, ¿sí? Ahora, para el caso de la descomposición, ¿sí? Se utilizan estas mismas ecuaciones, ¿sí? O estos mismos planteos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mencionar solamente este primero, ¿sí? En donde si yo tengo un sistema de ejes X, Y, tengo un sistema de eje X, y eh, esta es la resultante, ¿sí? Anteriormente lo que teníamos eran las fuerzas actuantes en un punto y teníamos que determinar su resultante. Ahora lo que yo tengo es la fuerza aplicada en ese punto, una única fuerza aplicada en su punto, y quiero conocer sus componentes. Entonces hago la proyección de esta resultante sobre el eje X y la proyección de esta resultante sobre el eje Y, ¿sí? Básicamente, que es lo que tengo planteado acá, y sé que el ángulo que me forma esta resultante con respecto al eje de la X va a ser igual a phi sub r, ¿sí? Por lo tanto, r por el coseno de phi sub r me va a determinar la proyección con respecto al eje de las X, y r por el seno, perdón, acá está mal, por el seno de phi sub r me va a determinar la proyección con respecto al eje de la Y, ¿sí? Y de esta forma obtengo lo que es la resultante de las componentes de la resultante, ¿sí? O sea que es muy simple. Chico, esto se corta en un ratito, me está avisando. Bueno, veamos el planteo de equilibrio. O hagamos una cosa, vamos a continuar con esto, eh, aparte para que yo también porque no me pierda, porque con los chicos del 2S1 también, que llegamos justo hasta acá, ¿sí? El miércoles 18:30, no 18:15, 18:30, ¿sí? Continuamos con el planteo de lo que es el equilibrio, ¿sí? Para una solución analítica, bueno, y después terminaremos con esto y seguiremos con otra cosa. Pero hasta acá, ¿quedó claro? Sí, Clarísimo.
Sí, profe. Bueno, Sí, perfecto. profe. Ok, entonces, escúchenme, yo le voy a mandar la invitación, el enlace, para que el miércoles 18:30, ¿sí? Continuamos a partir de este punto 3, ¿sí? El conteo del equilibrio de las fuerzas concurrentes. ¿Estamos? Buenísimo. Bueno, chicos. Gracias, profe. Chicos, bueno, buen fin de semana. Igualmente. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Buen fin. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Buen fin de Hasta luego, semana. chicos. Gracias, igualmente. Nos vemos, profe. Buen fin de semana. Gracias, chicos.